Capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. ¿Me pueden avisar cuando ya lo tengan? Amén. Todos, bien. Empiezo yo y nos vamos un versículo, uno yo, uno ustedes, y en el último lo leemos todos. Dice la palabra de Dios, el tema de deberes cristianos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No volvéis al pecado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios da, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la vida. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con su el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos de la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los que tienen. No seáis sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, salvad a vosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si quieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, vas el fuego contra su cabeza. Todos juntos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos puedes reunir una vez más en tu casa, Señor. Gracias porque nos diste una semana buena y nos puedes traer con bien. También te ponemos en tus manos a las personas que aún faltan por llegar, que sea tu voluntad los puedas traer con bien y que podamos estar aquí para adorarte, para alabarte y también para aprender tu palabra, Señor. Te ponemos en tus manos las alabanzas y el mensaje del día de hoy para que nos podamos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias por todo esto y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, buenos días. ¿Cuántos venimos con gozo a alabar al Señor? La Biblia nos dice que por la llaga del Señor fuimos nosotros sanados. Y es una forma muy maravillosa en la cual Dios en verdad sana toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que en verdad era contrario a lo que nosotros vivimos en el pasado. En la cruz se hicieron tantas cosas maravillosas y podemos decir que por su llaga somos sanados. Él permite muchos propósitos, pero siempre Dios hace su voluntad. Y dele gracias a Dios que usted está vivo. Dele gracias a Dios que respira. Hay gente que esta mañana no despertó. Y tal vez no despertó en Cristo, despertó en un lugar eterno sin Cristo.
Pero nosotros estamos en Cristo y podemos decirle al Señor, gracias Dios, soy sano por tu soberana voluntad. Amén. Vamos a cantar. Glorioso Salvador, digno de adoración. Resiste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Victorioso Salvador, digno de adoración. Resiste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, soy aquella luz que por eternidad. A Él llevo el poder, me tocado por su mano y recibido sanidad. Yo te salvado, digo te adorado. Existe la muerte en la cruz, ya sanó. Victorioso Salvador, digo te adorado. Existe la muerte en la cruz, porque ya la sanó. Y no daremos gloria a nadie más. Cristo ha venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, soy el que te busque, soy el que te da. A Él el amor y el poder, me tocaron por su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, soy el que te busque, soy el que te da. A Él el amor y el poder, me tocaron por su mano y recibido sanidad. Soy libre en Jesús, soy aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se le doy el poder, me tocado por su mano, he recibido sanidad. Soy libre en Jesús, soy aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se le doy el poder, me tocado por su mano, he recibido sanidad. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Él es digno de ser adorado, Él es digno de recibir toda la gloria y la honra. No se trata de nosotros, hermanos. ¿Sabe? Puedo entender a la luz de la Biblia que cuando nosotros se nos empieza a subir, Dios nos destrona así. Que toda la gloria y la honra es para Él. No se trata de ti, se trata de Dios. Amén.
y Salvador. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser fiel. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser fiel. Resucitar con poder, devorar mis pecados, ser mi Señor y Salvador. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser fiel. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser ayúdame a ser fiel. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser Hermanos, qué hermosa alabanza. Cámbiame y hazme otra vez. Y es verdad, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, tu modalidad de vida pasa, empiezas a pensar diferente, dice aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros decimos, estamos en Cristo, pero vivimos en la antigua naturaleza, alimentando la vieja naturaleza, no hemos nacido de nuevo. Por eso es la importancia, día con día, de renovar la mente. Si Dios no hubiera dicho, no renueves tu mente, sigue igual, hermanos, estaríamos perdidos. Pero la nueva modalidad de nuevas criaturas tenemos que cambiar. Hay que darle la honra y la gloria al Señor. Y vamos a entonar esta bella alabanza, renuévame, Señor. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pone mi corazón. Mira el aplauso. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús,
Jesús, mueve mi corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Padre, necesitamos cada día más de ti. Necesitamos renovar nuestra mente, corazón, espíritu, de tal manera que podamos comprender tu buena voluntad. Señor, no nos dejas igual una vez que has tocado nuestra alma. Padre, tenemos que cambiar, porque tú lo produces en nosotros. Podemos vivir con razonamientos equivocados, podemos vivir con viejos hábitos, no podemos vivir, Señor, diciendo que somos tus hijos cuando no debe de ser. La misma obediencia viene a nosotros por la vida que está en nosotros, la vida espiritual. Gracias te damos por la forma en que nos vas renovando, y mientras este viejo hombre exterior, dijo Pablo, se va desgastando, el interior se va renovando cada día. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo, Señor. Lo rendimos aquí, porque necesitamos ser cambiados. En el nombre de Jesús, te pedimos que uses tu palabra, usa nuestros labios, seas tú hablando, no yo hablando, sino seas tu palabra, tocando nuestros corazones y estando a cambiar cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomarse. Por favor, me pasan el... Mis hermanos, buenos días. Buenos días a todos. Bien, buenos días a todos, hermanos. Continuamos con nuestra serie del libro de Romanos, Gracia y Misericordia, cómo disfrutarla. Terminando esta serie, bueno, vamos a empezar una para el mes de diciembre que sé que será de mucha bendición. Tratamos en diciembre de no caer en lo tradicional, hermanos. Los mismos mensajes, sino realmente mensajes reflexivos acerca de la obra que hizo Cristo. Sí, tenemos que ser realistas. A veces tenemos que romper con tantas tradiciones, tantas cosas que nos hemos hecho
y que a veces estamos más preocupados por cuestión de regalos, comidas, que realmente la esencia de la Navidad. La gente aprovecha la Navidad para pedir perdón, pero tuvo 364 días. ¿Por qué no lo hizo, verdad? Bien, hermanos, analicemos esto por favor. La música influye en un adolescente asesino. Yo solía pensar, esto no me afectará. Mi mente no es tan débil como para dejar que este asunto me afecte, y todo el tiempo me afectaba. Jaime Rose dice, comenta cómo la música afectaba su conducta sin que se diera cuenta. Él era un estudiante que el 15 de noviembre de 1995 entró a su colegio en Tennessee con un rifle calibre 22 y mató a un maestro y un alumno. La Biblia constantemente nos hace la referencia a renovar nuestra mente con un propósito. Mucha gente se ha quedado en un estado en el cual dice, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque vengo a la iglesia, pero no ha cambiado su forma de pensar, su forma de actuar. Y sigue igual. Hermanos, no ha entendido lo que es la vida en Dios. ¿Por qué tengo que renovar mi mente? ¿Por qué, hermanos? Fíjese, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, se nos exhorta esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, porque ponte a pensar, cuando no estabas en Cristo, ¿cómo estabas? Tu vida tal vez, ¿qué era? Decía groserías constantemente, mentías, robabas, doble sentido, veías pornografía, veías cosas, eras infiel en muchos aspectos, pero ya no puede ser igual. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. La idea que da Pablo aquí es despojarte de un ropaje pestilente y vestirte bien del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira, el mandato también, y renuévate en el espíritu, ¿de dónde? Ponte a pensar si Cristo solamente te hubiera dado la salvación, pero no hubiera cambio en tu vida. ¿Cómo estarías? ¿Fuéramos de impacto? ¿Fuéramos de testimonio? No. Por eso nos da esa vida, para poder cambiar. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, vivimos justamente, y santidad de la verdad. Bueno, esta mañana nuestro tema se titula, forma de pregunta, ¿por qué necesitamos renovar la mente, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos renovar la mente? Definitivamente. Esto viene en la Biblia. Y constantemente Pablo te dice por qué tienes que hacerlo. Si no lo haces, realmente es un indicante que no hay vida en nosotros y es un peligro. Busquen en su Biblia Romanos 12, del 1 al 21. Romanos 12, 1 al 21. Es interesante cómo empieza aquí el versículo número 1. Pero hermanos, cuando hemos comprendido la misericordia de Dios, y créeme, lo extenso que ha sido su gracia para con nosotros, entenderás los propósitos por los cuales debes obedecer. Ok, aquí vamos a ver el primer punto de nuestro sermón, donde comprenderás que renovar tu mente te ayuda a entender la gracia de Dios. Mientras la mente no se renueve, no vas a entender la gracia de Dios. No la puedes comprender. Gracias. Todavía no lo necesito para leer la Biblia. Sí, gracias. Ya me hacen falta, no se crean, hermanos. ¿Sí? Bien, vamos a ver los versículos del 1 al 5. Subraya ahí el así que, por favor, el así que, y pongan una flechita. ¿Qué significa? Por lo que vengo diciendo, los 11 capítulos, hablando de la misericordia de Dios, hablando del plan soberano que Dios tuvo, tanto para judíos como gentiles, que somos nosotros, que es la exhortación que da Pablo. Así que, hermanos, os ruego, ve el ruego de Pablo, por esas misericordias que Dios ha mostrado en los 11 capítulos, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Apelas a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cómo tenían que ser? Un sacrificio vivo, pero un sacrificio que fuera también agradable a Dios, un carnero perfecto, no defectuoso. Cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo. Y dice, santo, apartado para Dios y todavía agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
en nuestra forma de adorar a Dios, con nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Qué está diciendo Pablo? Presenten todo lo que ustedes son al Señor en sacrificio vivo. Preséntense voluntariamente para servir al Señor con su mente, alma, cuerpo, todo, como un servicio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante, hermanos, cuando dice un sacrificio viviente, estás consciente de lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo. ¿Ok? Observemos inmediatamente la exhortación que se nos hace a un cambio de mentalidad en el versículo 2. El mandato negativo: no os conforméis, dice, ¿a qué? A este siglo, a este sistema. No te amoldes al sistema en el cual tú ya no encajas. Hay un libro que también lo subí, que se llama Anormal, de Craig Ruchet, el cual nos dice que cuando él entró en la secundaria, prepa, universidad, se dio cuenta que ya no era una persona normal. Para todos era normal porque no vivía igual que ellos, lo común. Y por eso escribe anormal. ¿Por qué, hermanos? Porque para la gente ya somos anormales. Ya no somos la misma, pero tenemos la misma idea de guiarnos bajo la carne. Y para ellos es común hacer esto, aquello, para nosotros ya no. Y resulta que somos anormales, y es verdad. Él lo entendió y se dio cuenta que es diferente a todos, y somos diferentes a todos. No te amoldes al sistema de este siglo. Es que para encajar en este mundo, pastor, tengo que ser de los demás. No. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Tú eres su original, tú eres único. No tienes por qué ser una copia de los demás. Me acuerdo que un día estaba dormido Caleb y empezó, no, yo no fui. Pum, no se le salió una grosería, salió una flatulencia, pero en otro término. Y ya en la mañana, en el desayuno, hablamos, le dije, oye, dormido resulta que me dices algunas cosas. ¿Cómo, papá? Los ojos. Esto. Le dije, ten cuidado, hijo, por querer ser una copia y agradar a los demás. Ten cuidado. No por el hecho que seas hijo de pastor, es hijo de Dios. Y Dios es el que se está viendo. Y tienes que guardar tu testimonio. Para yo encajar en este mundo, no necesito ser igual a los demás. Yo soy original. Si te das cuenta, Daniel, los amigos de Daniel no encajaron en el mundo babilónico. Y sin embargo, Daniel vivió 4 periodos glorificando a Dios, marcando una diferencia en todo momento. Y no había más jóvenes, más inteligentes en toda Babilonia que estos jóvenes, y más sabios. Porque esa sabiduría venía directamente de Dios. Tú no puedes encajar. Y estoy convencido que los hijos de Dios somos diferentes, hermanos. Pero te dice, no te amoldes, sino, vea, el contraste, transfórmate. Esta palabra viene de una palabra griega metamorfeo. Unos sí necesitan ser transformados, hermanos, urgentemente, pues están muy feos. Nada, no es cierto. No, para nada. Pero viene de un término griego, metamorfeo, que es una metamorfosis. Tiene que ver, cuando tú ves una larva, ¿te agrada? Pero ves el producto final, ¿qué sucede? ¿Qué sale de ahí? Preciosa, con unos colores que dices, solamente aquí la mano de Dios y el toque de Dios tuvo que hacer esto. ¿Qué es lo que Dios hace? Dice, sino transfórmate por medio de ¿qué? ¿De dónde? ¿Te das cuenta por qué tienes que cambiar tu mente? Dice ahí, ¿para qué? Ve el propósito, de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis. ¿Cómo vas a comprobar? Esta palabra de comprobar, hermanos, es interesante lo que significa, pero significa aprobar después de examinar, demostrar por análisis libre, se aprueba por fuego o experiencia diaria para ver si esto es genuino. Apruébalo. Prueba a Dios prácticamente. Vive una experiencia con Dios transformadora y te vas a dar cuenta. Y dice aquí, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, la buena voluntad intrínseca de Dios, que es todavía agradable y perfecta. Pregunta, ¿por qué la gente no puede entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta?
no tiene vida espiritual. Porque no ha renovado su mente. Y no puedes renovar la mente si no tienes vida espiritual, hermanos. Es una verdad. En la semana, ¿qué tanto estás luchando en tus pensamientos, en tu vida diaria, en tu carne, para poder vencer? ¿Qué tanto vences? ¿Qué tanto has tomado en serio la vida cristiana y decir, sabes que no, voy a dejar esto? Esas actitudes mías no son correctas. Ya voy a dejar el chisme. Ya voy a dejar la mentira. Ya voy a dejar esto. Tengo que renovar mi mente. Ya voy a pensar en la mañana y levantarme y pensar positivamente, no en aspecto humanista, sino bíblicamente. Que Dios es bueno. Ay, este día está soleado. Ay, Señor, no, espero que no haya mucho calor. Ya estás con ese pensamiento. ¿Por qué no renovar tu pensamiento hacia las cosas buenas? ¿Por qué tienes que hacerlo, hermanos? Mire, precisamente Pablo dice que la voluntad de Dios en sí es buena, agradable a Él y perfecta. Buena, por ejemplo, la voluntad de Dios es lo que es bueno para cada creyente. El punto es que como no la vemos buena, porque no hemos experimentado, no surgen los cambios. Y constantemente estamos con lo mismo y lo mismo, y tenemos años y años con lo mismo. Y nos conformamos así, decimos, esa es la vida que Dios quiere. No, no la vida. Si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que no es la vida que Dios quiere para ti. Dios quiere una vida diferente, transformada. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Es tan difícil conocer la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué es la voluntad de Dios? En resumidas palabras. La obediencia a Dios. Vuestra santificación, que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Pero si tú vives cada rato, no, pues sí, pero mi criterio es, yo creo, ¿en base a qué crees? ¿En base a qué crees? Ahorita estamos dando un módulo, en nuestro segundo sábado en el seminario, sobre lo que es eclesiología. Eclesiología, administración y educación de la iglesia. Y algo que yo les decía a los alumnos, te vas a topar con algo interesante. Todo lo que vas a ver ahí, los conceptos bíblicos, nada que ver con lo que la iglesia está haciendo actualmente. Dice, sí, pastor, tiene razón. No se está haciendo. Se está tratando de entretener a la gente, se está tratando de dar un show, un espectáculo, antes de que la gente viva en santidad. ¿Sabe? Siempre corremos un riesgo. Y decía el pastor Sugel, que cuando nosotros anunciamos el tema que viene, dice, no, este tema no me va a gustar, mejor me quedo en casa. Que me hablen de otro tema. ¿Por qué renovar la mente? Es que no, yo quiero temas que tengan que ver que Dios haga que haga su voluntad en mi vida, pero yo no estar involucrado. No se puede. No te puede, porque ya te dio vida. Tienes que cambiar. Mire, por favor, vamos a ver inmediatamente Pablo aquí en los versículos del 3 al 5. Nos habla que la consagración del creyente a Dios y su estilo de vida transformado se muestra a través del ejercicio de sus dones espirituales usados en el contexto del cuerpo de Cristo, su iglesia. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Hay que entender esta parte. La gracia le fue dada a Pablo. La gracia a Pablo lo movía. La gracia lo impulsaba. La gracia de Cristo constantemente lo estaba instando a transformar su vida. Era la gracia. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso te digo que cuando tú entiendes la gracia, te vas a mover al nivel de Dios. Pero cuando no entiendes la gracia, simplemente vas a vivir a tu propio nivel. Lo que tú piensas, pues no piensas bíblicamente. Piensas humanamente. Y siempre imperando el humanismo, el hedonismo, todos los ismos. Todo eso es lo que te va a mover. No te va a mover la gracia porque no la conoces. Te va a mover más tu carne. Y hermanos, es interesante, a veces, me hacían una pregunta ayer unos alumnos y me decían, pastor, ¿cómo cuarta usted el chisme, por ejemplo, en la iglesia? Sencillo. Y lo tienes que coartar así. Primero, lo que me dices es verdad. Segundo, lo que me has dicho, ¿le puedo ir a preguntar a la persona?
Y tercero, lo que me dices, ¿cómo glorifica a Dios? ¿Cómo glorifica a Dios? Es que casi nunca lo atacamos. Sí, no lo atacas, ¿por qué? Porque tienes miedo, no tengas miedo. Dile a la persona, ¿estás seguro? Entonces voy a ir a preguntarle, porque me estás diciendo una verdad. ¿Qué te parece si le pregunto? ¿Está mal preguntar eso? No. Digo, ¿qué tienes que hacer? Coartarlo. Porque nosotros vamos a darnos cuenta que Pablo nos invita y el Señor a poner nuestros dones por obra para edificar a la iglesia. No para destruir a la iglesia, hermanos. Jamás. Jamás. Mira lo que dice Pablo. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros dentro de la iglesia, que no que tenga más alto concepto, pensar más alto de él mismo. Es interesante. Muchos cristianos no se han despojado todavía del yo. Y no se han dado cuenta que no se trata de ellos, se trata de Cristo. Y hermanos, de verdad, yo te lo puedo decir. Si a ti se te sube cualquier cosa, Dios así te va a bajar. Ponte a buscar la vida de Saúl. ¿Cuánto le duró su reinado? ¿Cuánto le duró su reinado? ¿En una guerra se lo quitó? En una guerra que ganó y no obedeció. Pero muchos son como Saúl. Dale gracias. ¿Qué dijo? Samuel, date por buen servido que fui. Antes fui a lo que Dios me mandó. Sí, pero no obedeciste lo que Dios te dijo. Muchas veces dices, pues ya, pues dice la voluntad de Dios. ¿Seguro hiciste la voluntad de Dios de acuerdo al deseo de Dios? No, hermanos, no es así. Por eso dice Pablo, pensar más alto, decir el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué significa? Un pensamiento sano y prudente. No eres más que nadie. Ni yo por ser el pastor soy más que nadie. ¿Qué somos? Servidores. Pablo dice, dentro de la iglesia tienes que tener un concepto adecuado de quién eres. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de la gloria de Dios, no nuestra. Cuando Dios te da la oportunidad y la regaste, tienes que empezar de nuevo. Hay un capítulo de un libro que me encanta, ese capítulo se llama Huimos del quebrantamiento. Cuando Dios quiere quebrantarnos y decir, mira, la regaste, arrepiéntete, empieza otra vez. No, pero yo pienso mi postura. No tienes postura bíblica, no tienes nada. Hermanos, y eso creerte más que otros, perdóname, pero habla de tu inseguridad. Habla de tus carencias. Es la verdad. Cuando no sirves a los demás por amor y que están nomás pensando que te van a servir, no, hermanos, habla de tus carencias. Habla que no tienes un corazón entregado para el Señor. Y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante. ¿Cómo que la medida de fe? Bueno, Dios te capacitó de tal manera que te dio lo que tú necesitas para crecer. No más allá de lo que no necesitas. Te dio una medida de fe para que tú crezcas y te desarrolles en el ministerio, la obra. Porque yo voy a andar envidiando lo que otro tiene. Si Dios me dio la medida de fe para que yo me desarrolle. Y es una medida de fe muy exacta y correcta. Hermanos, cuando tienes un concepto adecuado de la manera en que Dios ha actuado para contigo y cómo fuiste rescatado por Él, notarás que estarás en deuda toda tu vida. Entenderás que no fue por nada que tú hiciste que Dios se fijó en ti, si solamente fue por su gracia y misericordia. Es todo. Y tener un concepto de una persona engreída de sí misma no tiene cabida en la vida de un cristiano. Jamás, hermanos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Dios ha dado a cada creyente una medida de fe de acuerdo a su capacidad. No te dará más allá de lo que no puedas llevar, con la cual puedas servir. Ahora, en primer lugar, no es esto tuyo. No tiene que ver nada con la capacitación que Dios da para servirle. Más bien, tiene que ver con la capacitación que Dios te da, pero para servirle.
pero es su capacitación. Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció. La palabra fortalecer significa que me capacitó, a Cristo Jesús para el ministerio. Hermanos, es interesante. Se trata, es Dios, solo Dios y únicamente Dios, no tú. Versículo 4. Vea la razón que da Pablo aquí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? Ok. Vamos a ver algo importante. Esto es un miembro, una extremidad, ¿verdad? Esto también. Corta tus brazos, corta tus piernas, saca tus ojos, tápate los oídos, ¿y qué va a quedar? El tronquito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los miembros? Están acá separados, está desmembrado, entonces necesito alcanzar algo. No puedo porque no tengo brazos. Hermanos, el cuerpo no sirve a los miembros sirven al cuerpo. Entonces todos ustedes, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y todos estos miembros sirven al cuerpo de Cristo. Es como si Romualdo hiciera pesas y dedicara 2 años y solamente con la mano derecha. ¿Cómo va a estar? Con un brazote así, ¿no? ¿Cómo va a estar? Como cangrejo. Ya me le quitaron una tenaza, van a decir, ¿no? Pero hermanos, y el otro no le mete. No, es que yo no lo requiero tanto, pastor. Me lo voy a quitar. ¿Tú harías eso? Claro que no. Aquellos miembros, dice la Biblia, que nos parecen en nuestro concepto menos insignificantes son los más necesarios. Córtate estos de aquí. Con esto hago la fuerza, ¿no? Hace mucho tiempo mi cuñado se dañó los tendones con un esmeril, con disco de madera, y se sacó todo, así se veía. Y se quiso apoyar de un lugar en altura, no le dio la fuerza y va para abajo. Y cuando iba cayendo alcanzó a meter la mano, metió la mano, pegó con la frente, se hizo polvo la muñeca. Por la gracia de Dios se recuperó. Pero cuando queda lastimado, ya no tiene la misma fuerza. Date cuenta qué importante, por eso dice Pablo, porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero son importantes. Ahora, si Dios te dio una importancia en todo el cuerpo de Cristo, ¿por qué no usas esa importancia? ¿Por qué quieres escalonar algo que no se te ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué el pleito? La mayoría de veces en las iglesias quiere predicar, quiere hacer tantas cosas, pero si no es tu don, si no es tu llamado, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Es como si tienes una iglesia, tienes 3 años, pero no tienes gente, no va la gente. ¿Y qué sucede? A veces tienes que aceptar, ¿sabes qué? Dios no me llamó a esto, Dios me llamó a ser maestro mejor. ¿Por qué me voy a aferrar a algo que Dios no me dio? Hermanos, es interesante lo que dice aquí Pablo. Mire, Dios capacitó a cada miembro de la iglesia para que funcione. Qué gran bendición reconocer que cuanto hacemos, Dios lo produce en nosotros y no nosotros. Es Dios. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Tu don me edifica a mí, el mío te edifica a ti, y así el de cada uno. Nos vamos edificando. Hermanos, por eso dice la Biblia, para que entiendas, que cuando un miembro se duele, todos se duelen. ¿Cuántos de aquí han jugado básquetbol? En equipo. Mire, cuando yo me zafaba los tobillos, era horrible. Una vez tuvo que ir mi papá por mí porque ya no podía caminar, traía el tobillo fuera.
Pero simplemente el hecho de caminar y apoyar te olía todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando un miembro se duele, todo se duele. En la iglesia, cuando a un miembro le pasa algo, todos se duelen. Así es el cuerpo, así funciona, está conectado. No podemos vivir completamente aislados, hermanos, es interesante. Y todos miembros los unos a los otros. Mis amados hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Es importante esto. Tu don me capacita a mí, capacita al otro, y tienes aquí propósito y meta en esta vida. Tienes una meta, edificar a los demás. Yo te pregunto, ¿estás usando tu don? ¿Estás usando tu don? ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios? Que te diga el Señor, te entregué un talento. Pero me di cuenta que talento este hermano para moverse, ¿verdad? No, hermanos. Te dio un talento, ¿qué hiciste con él? Por eso es conforme a la medida de fe que Él te da. A uno te acuerdas que le dio ¿cuánto? 5. A otro 2 y a otro 1. El que tenía 5, 10. El que tenía 2, 4. El que tenía 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró, en vez de darlo al banquero, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Sabía que eres hombre poderoso, que cosechabas donde no sembraste. Sabiendo todo esto, no hiciste nada. No, Señor, pero es que estoy aquí a gusto. No, discúlpame. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y tienes que funcionar como miembro. Tienes que trabajar como tal. Hermano, eso es la esencia del cuerpo de Cristo y por eso es importante renovar la mente. Mire, Pablo advierte aquí que cada miembro funciona sirviendo al cuerpo, no al cuerpo sirviendo a los miembros. La diversidad de los muchos va juntamente con la unidad del cuerpo. ¿Por qué cree que Dios hizo diversidad? Imagínate que a todos nos hubiera dado el mismo don. ¿Cómo estaríamos? Todos aquí cantando y de repente ¡pum! Nos toca predicar, ¿todos predicando? ¿A quién te va a escuchar? Nadie. Por eso Dios da esos dones a cada uno, para que entendamos y los ejerzamos. Hermanos, cuando empiezas a disfrutar la gracia de Dios, habrá cambios internos en ti, de tal manera que comprenderás que Dios te capacitó para unificar la iglesia. Pon en acción tu don. Versículos 6 al 16. Y de verdad, hermanos, a veces no sabemos las cosas tan maravillosas que Dios quiere hacer, lograr en nosotros cuando te dejas usar por Él. Vas a ser sorprendido de tal manera que Dios te llevará a conocer cosas maravillosas de Él. Y una vez empezando y probando, ya no quieres parar. Ya no quieres parar. Versículos 6 al 16. De manera que, dijo Pablo, por eso que estoy diciendo, teniendo diferentes dones. Ahora, fíjense, que viene aclara todo esto, Pablo. Según que la gracia que nos es dada, ¿sí? Si el de profecía, ¿qué era la profecía en aquel entonces? Hablar de parte de Dios porque no estaba terminado el canon, ¿sí? Úsese que Dios te dio, no más allá. No pretendas decir cosas que no son. Y lo dice aquí. O si el de servicio, ¿en qué? En servir. Dice aquí, el que enseña. Quiero enseñar, prepárate para enseñar. Quiero estar haciendo esto, prepárate para hacerlo. Dios te dio, te capacitó para eso. Y lo dice el 8. El que exhorta. ¿Quién es el que exhorta? ¿El que regaña? ¿El que qué? Anima. Vengo a exhortarte en el nombre del Señor. No, sabes que usted váyase por allá porque usted no viene a exhortarme. Viene a animarme. Yo te exhorto en el nombre del Señor. Imagínense, tengo un sobrino que no quiere nada con las cosas de Dios. No lo justifico, pero cuando muere su niño, nace prácticamente muerto, precioso el bebé. Muere, pues ella se quedó hospitalizada, él tiene que hacer todos los preparativos funerarios,
llevarlo, sepultarlo, todo. Su esposa estaba hospitalizada. Y fue un dolor grande. Dice, tío, estaba precioso, precioso mi bebé. Por la gracia de Dios le permitió tener otro bebé igualito. Se lo devolvió. Pero pasado el tiempo fueron los hermanos, los primos más bien, y le dijeron, venimos a exhortarte por tu pecado, porque por eso Dios te permitió que muriera tu hijo. Dice, tío, no lo saqué a patadas, porque me contuve. Pero les dije, lárguense de aquí en mi casa. Eso no es exhortar, hermanos. ¿Cómo haces eso ante la pérdida de una criatura? ¿Cómo haces eso? Exhortar es animar. En vez de ir, hermano, estamos contigo. Nos duele lo que pasó. ¿Saben que él ya no quiere nada con la esposa de Dios? Cuando fue un joven entregado, apasionado, y hoy está completamente perdido. No hemos entendido muchas cosas. No hemos entendido que se trata de Dios. Y dañar la grey de Dios es algo muy fuerte. El que destruyera el cuerpo de Cristo, yo lo destruiré a él, dice el Señor. Es algo fuerte. Hermanos, ¿cómo mucha gente dice aquí, el que exhorta, la exhortación, anima? ¿Cómo te atreves a decirle a alguien que es por pecado? Señor, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres? ¿Qué dijo el Señor? No, ninguno. Para que la gloria de Dios se dé a conocer, este hombre va a recibir la vista. ¿Por qué piensas que todo es por pecado? Cuando Dios quiere glorificarse. El que reparte con liberalidad, mire, este es un don precioso, el don de dar. Y si lo tienes, dice, con liberalidad, ¿por qué? Que no te cueste. Porque Dios bendice. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Cualquiera que sea el don que el creyente debe ejercitarlo en forma fiel como mayordomo nombrado por Dios. 9. El amor sea sin fingimiento. Wow, eso es fuerte. Sea sin fingimiento. ¿Sabe esta palabra fuerte? Sin hipocresía. Que sigue de ¿qué? Que aborrece lo malo. No, hermano, yo no soy hipócrita. Yo te amo verdaderamente. Yo te pregunto, ¿tú amas a tu hermano? Muchos fingen ese amor. Muchos han fingido ese amor. ¿Por qué no tienen el amor de Cristo? Cuando alguien pasa por algo difícil, ¿qué haces? ¿Lo crucificas? ¿O extiendes misericordia? Misericordia quiere, no juicio. Por eso dice Pablo, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Aborrecer lo malo, sigan lo bueno. Hermanos, cuando disfrutas el verdadero amor de Dios y te conectas con un mismo espíritu y sentir, notarás que lo bueno de la unidad, y será una realidad en tu vida, lo que menciona el Salmo 133, versículo 1. ¿Qué nos dice ese Salmo? ¿Qué nos dice? Salmo 33, versículo 1. 33, versículo 1. ¿Ok? Mirad qué es. Es un mandato, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo? Observa detenidamente cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No te gusta esa armonía? Hermanos, qué bonito fuera. Cuando va usted a un cine, es precioso, ¿verdad? Sale del cine y todo el mundo, hola, qué buena estuvo la película, Dios te bendiga. Qué padre. ¿Ves eso en el cine? ¿Hay iglesias que así son? Pues estuvo bueno el show, pero pues nadie me peló.
Hermanos, no podemos hacer nosotros. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el propósito. No puedo ser exclusivo. No, el sí, el no. No, en ningún sentido. Es que con ese me llevo bien, sí, con el otro no, con todos, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia aquí. Amados los unos a los otros con amor fraternal, tener afecto familiar. Si tú no tienes un afecto familiar, no vas a amar a los demás, es la verdad. Cuando no tienes un concepto sano de familia, hermanos, ¿sabes una cosa? No vas a saber para qué te reúnes en Navidad si no tienes un concepto sano de familia. ¿Para qué? Tener un concepto sano es saber vivir como familia. Y es lo que dice Pablo. En cuanto a honra, cediendo lugar, ¿qué significa esto? Que me voy a buscar honrar a los demás antes que honrarme a mí mismo. ¿Sí? Prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabes qué? No, pues David me cae mejor que Isaac. Y prefiero yo a David. Prefiero yo a Romualdo, prefiero a tal persona, y empiezo a hacer mi club de preferidos, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Prefiriendo los unos a los otros. Hermanos, no hay preferidos entre nosotros. Si tú dices, no, es que yo me llevo mejor que él. Hermanos, tenemos amigos muy entrañables. Sí, pero ¿sabes qué? También puedes convivir con ellos como puedes convivir con otros. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Que vas a hacer acepción de personas? Es que solamente con los que me caen bien. ¿Y los que no te caen bien qué? Porque no los invitas a entrar al gremio. Porque no los invitas a ser parte de ti. Por eso Pablo, prefiriéndose los unos a los otros. No hay preferidos entre nosotros. No hay preferidos. Así tiene que ser. No, es que se lleva bien porque pues están a su nivel. ¿Nivel de quién? ¿Nivel de quién? Hermanos, si tú no estás al nivel de Cristo, no estás al nivel de nadie. Sencillamente. ¿Por qué cree que nosotros nos hemos olvidado mucho, la gente, los cristianos, de la hospitalidad? ¿Por qué no quieres la hospitalidad? ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas? Mire, algo que a nosotros nos ha encantado mucho como familia. Cuando van hermanos, hay hermanos que se van hasta la 1, 2 de la mañana. Y por más que saca la escoba, la cobija y... No, no. No, a mi papá sí hacía. Cuando llegaban los novios de mis hermanas, mi papá salía con la cabeza así, y se sentaba al sillón y... Uy, mi mamá que está... Oye, qué falta de educación. Pues ya las visitas tienen sueño. Hermanos, nosotros somos diferentes. Cuando alguien llega a tu casa y no se quiere ir, ¿qué significa? ¿Que no tiene dónde dormir? No, no, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que se siente en casa. ¿Por qué no hace sentir a la gente en casa? ¿Por qué cree que a Jesús le agradaba tanto ir a Betania? Con Lázaro, María y Marta. Lo atendían y era el momento de relax de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Nosotros nos vamos a Oasis, allá a descansar al departamento, pero ya han ido amigos a estar con nosotros. Dije, Fide, estuvieron con nosotros como una semana, más o menos, ¿sí? Disfrutando ahí con mis hijos y todo. Y es un tiempo, hermanos, agradable, somos familia. Somos familia. Entiéndalo. Usted tiene que abrir su hogar bíblicamente. Usted no tiene que encerrarse. ¿Por qué, hermanos? Aquí está diciendo esto.
Dice Pablo aquí, en el 11, en lo que requiere diligencia, con solicitud dispuesta. No perezosos, no pusilánimes, indecisos o haraganes. Fervientes en espíritu, siendo fervientes, sirvientes en servir al Señor, sirviendo día con día al Señor. Dice el 12, gozosos en la esperanza, porque nuestra confianza en Cristo es la base de nuestra alegría. Sufridos en la tribulación, siendo constantes, perseverando, teniendo paciencia y siendo enseñables por Dios. Constantes, perseverando en y siendo devotos. En la oración, pidiendo a Dios sabiduría y guía y fuerza. Compartiendo, teniendo en común para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. La palabra aquí practicando es de continuo. Literalmente buscando ser amable con los desconocidos. En la tercera carta del apóstol Juan hay un hombre llamado Diótrefes, el cual quería el primer lugar en la iglesia y hablaba y parloteaba y decía: Juan, cuando vaya lo voy a encarar, porque impide, salud, que a la gente que llegue, los extranjeros eso, no lo reciban, y los que lo reciben los expulsa de la iglesia. Se había adueñado de la iglesia este hombre. ¿Cuántos Diótrefes hay a veces en la iglesia más? Que se sienten dueños. No podemos ser así. La iglesia es un lugar de bendición. Fíjese, por eso dice, practicando la hospitalidad, buscando ser amable con los desconocidos. Luego dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Quizá Pablo estaba pensando en Jesucristo y Esteban, que fueron mártires por la causa del Evangelio. Cristo vino a morir por nosotros. Esteban, que murió como un mártir. Ahora dice el 15, gozaos ¿con quién? Y llorar con los que lloran. ¿Cuántos somos como el témpano que hundió el Titanic? Que dices, más le saco una lágrima a esta piedra que a este hermano. Hermanos, ¿por qué no te gozas con lo que se gozan? Dice el hermano, wow, el hermano, qué hermoso carro. Y te acercas con él, ¿no? Y hermano, ¿cuánto te costó? Te tiembla el agua de envidia, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no te gozas por la bendición? ¿Qué dice la gente sana? No, de seguro en algo anda metido. No, hombre, ese mouse vende cocadas. Hermano, ¿por qué no te gozas cuando Dios bendice a tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no dispara? Pero dice, gózate con los que se gozan. Oye, qué bien, aprobaste tu examen profesional, felicidades. ¿Eso lo hayas tú de continuo en la iglesia, que alguien se goza contigo porque terminaste algo? Debería ser, hermanos. Y bendecir a tu hermano, abrazarlo, gracias a Dios. Mira cómo estás, Dios te bendijo. Qué gusto me da. Y dice aquí, llorar con los que lloran. ¿Por qué la gente a veces no busca a las personas? Porque si no, pues no tiene empatía conmigo. Le dije esto y en vez de me tiró esta piedra tan fuerte, en vez de ser sensible. Imagínate en un funeral que digas, bueno, pues tal vez por tu pecado el Señor te quitó la niña. ¿Qué? Se trata de hablar de esperanza, de amor. Déjame decirte que los funerales que me ha tocado dos niñas, ha sido horrible porque yo no sé qué decir a veces. Y volteo y tengo dos hijos. Y volteo y digo, ¿qué estaría pasando en mi corazón si estuviera en su lugar? ¿Qué palabras tengo que decirle, Señor, en ese momento? Dámelas, no tengo. Padre, esta pareja los casé. Esta pareja presenté a su niña y estoy aquí en este funeral. Despidiendo a su niña. ¿Qué digo? ¿Qué digo?
Ahí tienes que tener empatía con ellos. Y a veces no dicen nada, a veces lloras. Como un pastor, entró por primera vez a esta iglesia, lo contrataron, y le va tocando un funeral, un pastelote grandote, ¿no? Y llega, se prepara y no hallaba qué decir. Y se puso a llorar con todos los familiares, a abrazar a los hermanos. El domingo estaba toda la familia de este hombre en la iglesia. Eso es tener empatía. Dice Pablo aquí, unánimes entre vosotros, literalmente teniendo la misma actitud uno hacia los otros, no altivos, no pensar altamente de vosotros mismos, sino asociándonos con los humildes. No significa pobreza, sino con los que tienen una actitud humilde ante Dios. No sean sabios en vuestra propia opinión, no sean egocéntricos. Una actitud así hace imposible la identificación con otros y nunca te vas a identificar con nadie. Con nadie. Porque no tienes la misma empatía. Nunca te vas a poner en los zapatos de otra persona porque no sientes nada. ¿Y qué dijo el Señor? Haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Despojarse a sí mismo. Él se despojó de su gloria sin dejar de ser Dios para enriquecernos a nosotros. Hermanos, puesto que estamos comprobando día a día por experiencia la buena voluntad de Dios, ya que llegamos también a comprender que es agradable y perfecta. Y aquí quiero llevarte al tercer y último punto de nuestro sermón, donde te quedará claro que una conducta pacífica es fruto de una mente renovada. ¿Has conocido gente conflictiva? ¿Te gusta estar con ellos? Que dices, híjole, tú tienes un problema para cada solución. ¿Verdad? Ay, hermanos, hay gente tan conflictiva. Perdón. A veces lo sientes, ¿no? Pero dices, ay, Dios mío, bueno. Una vez dejé a mi amada esposa en cierta casa y le dije, al rato vengo a hacer mis cosas. Y quedan los 15 minutos, ¿me puedes venir por mí? Ah, ¿ya te aburriste? Ya. Voy por ella, vamos a hacer las cosas juntos. Cuando una persona está con la misma cantaleta, tras, dices, no. Karina, tú eres psicóloga, ¿qué recomiendas? Aguántate ahí, ¿verdad? ¿Qué haces? Pones límites. Hermanos, fíjense qué interesante. ¿Por qué es necesario esta parte de ser pacifista? Versículo 17 al 21. Aquí te darás cuenta de algo. Ya no puedes actuar como antes en tu vida cuando no conocías al Señor. Te causará dolor el actuar de las personas, pero tú y yo no podemos ser igual. Versículo 17. No paguéis a nadie. Ay, cómo cuesta, siendo honestos. Hermanos, pero no puedes pagar mal por mal. No puedes. Muchos sí, porque es su diario vivir. Ah, pues me la hizo, ahí va la mía. Órale, pues es tu carne, dale rienda a la carne. Pero cuando estás en el espíritu vas a dar cuenta que ya no puedes. Y te va a dar coraje, pero dices, te da coraje porque ya no puedes, ni modo. Pero dice, no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno. Y mire esa palabra, lo bueno, dice, lo hermoso, empleada aquí en el sentido de ético, de bueno, noble y honorable. Procura lo bueno, delante de todas las personas. Si es posible, ¿qué es esta palabra si es posible? Haz todo lo posible, dice Pablo, en cuando dependa de ustedes, de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos. Pablo estaba pensando en las relaciones interpersonales que son difíciles, pero dice, mira, que de ti no quede, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Es importante, hermanos, esto. Si es posible, en cuanto dependa, y puede ser que la armonía con otros no esté al alcance en todo momento, pero el creyente no debe ser responsable de alterar o estorbar la paz. No, pues, me acuerdo cuando me decía una persona, no, yo estoy bien con mi Señor, yo sirvo a mi Señor. Sí, pero estás conflictuada con todo el mundo. ¿Sabe que eso es antibíblico?
Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 1. Vea cómo Dios nos desarma. Primera de Juan, por favor, capítulo 1. No sea usted como un hermanito que por la gracia de Dios ya está en la gloria de Dios. Pero cuando yo le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu matrimonio? Me estoy divorciando, pastor. ¿Y tu relación con Dios? Al 100, pastor. Al 100 la loco, le dije, porque eso no está bien. No, mi hermano, déjame decirte algo. Tú dices que estás bien con Dios. Fíjate. Versículo, por favor. Ve ahí el 7. Pero si andamos en luz, si decimos que tenemos una comunión vertical con Dios así, dice, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión los unos a los otros. ¿Ok? Pero cuando tú me dices, yo estoy bien, pero estoy enemistado con mi hermano, tú no estás en luz y estás viviendo en mentira. Así de sencillo. No tienes una relación con Dios así, porque no la tienes así. Es lo que Juan está diciendo. Entonces, ¿a qué le estás jugando? ¿A qué estás jugando? Al mentiroso tú mismo. El que dice, yo le conozco, yo tengo una relación con Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad, Dios mismo no está en él. Es lo que dice la Biblia. Hermanos, fíjese lo que nos dice. Pablo, refiriéndose nuevamente a lo negativo, dijo, el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos cuando sean maltratados. En lugar de ellos, amados míos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienes que hacer cuando alguien, y muchos de ellos estaban sufriendo cosas difíciles? Habían sufrido persecución, muerte. Por eso les dice Pedro, ¿sabe qué? Ninguno de ustedes padezca como homicida, malhechor, entremeterse. Le robaron sus cosas, los dejaron en la calle. No se vengan ustedes. Dejen el lugar a la ira de Dios. Y aquí Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, ¿qué dice? Dejad. ¿Es opcional? No, es un mandato. ¿Dejar qué? Lugar, ¿a quién? A la ira de Dios. ¿Por qué tienes que dejar lugar a la ira de Dios? Según Santiago 1:19. ¿Por qué? A ver, vamos a Santiago para que analicemos lo que nos dice. ¿Por qué tienes que dejar lugar a la ira de Dios? Perdón, es el... Uno 19. 1:19 y 20. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vea la razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no vas a obrar justamente. ¿Por qué Dios crees que te dice, deja lugar a la ira de Dios? Porque no vas a obrar justamente, nunca, ¿sí? Sino dejar lugar a la ira de Dios. Vea la razón, porque escrito está, ya Dios lo determinó. ¿Qué cosa? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Tú crees que en los 32 años que tengo de cristiano no he tenido el deseo de hacer mi voluntad en la carnota, hermanos? ¿De vengarme? ¿Tú crees que no lo he tenido? ¿La oportunidad de hacer un día el robero antiguo? ¿Y qué me voy a ganar? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué te ganas? Nada. Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está que dijo, mía es la venganza. Pero tú dices, mía es la desquitanza, ¿verdad? No, no lo puedes hacer.
Yo pagaré, no tú, dice el Señor. Dios ha prometido vengarse por su pueblo, por el contrario, debemos hacer lo siguiente. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Si tuviera sed, pues haciendo esto, ¿qué se refiere a ascuas de fuego? Va a sentir vergüenza cuando tú haces el bien en vez de que le hagas el mal que él merece. Y las ascuas de fuego, hermanos, en la cabeza puede referirse al rito egipcio de mostrar arrepentimiento cargando una bandeja de carbones ardientes sobre la cabeza. Es ayudar al enemigo en lugar de maldecirlo y puede conducirte a avergonzarte y arrepentirte. Cuando hay gente que te ha hecho así, maldad tras maldad, dices, voy a procurar hacer lo bueno. ¿Y qué haces? Cuando tú lo viertes todo bien, mira todo lo que hice yo. Y mira cómo me pagas. Sí, porque no somos iguales. Dios te transformó. Ya no te puedes vengar. Dicen que la venganza es el plato que se sirve como frío. Son conceptos humanos. La Biblia, ¿qué te dice? Que perdones, que no te vengues. Versículo 21, el último. No seas vencido de lo malo, del maligno, sino vence con el bien el mal. ¿Cuesta, sí o no? Cuesta, pero más vale. Por eso el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Y ese mandamiento, hermanos, nos dejó el Señor. Mire, batallamos porque queremos. Cuando tomamos el papel de Dios, nunca actuaremos justamente, aunque, en verdad, en tu criterio digas, creo que actué justamente. Ya vimos en Santiago que no es cierto. No es verdad. Ahora, ¿comprendes por qué es necesario renovar tu mente? ¿Cómo vas a andar si no renuevas tu mente? ¿Cómo te vas a levantar? ¿Qué te va a regir? Tus propios pensamientos, la intención de tu corazón, pero no el Espíritu Santo. Conclusión, hermanos, empieza a renovar tu mente ya. Si no, no podrás conocer la buena voluntad de Dios, que todavía es agradable y perfecta. Ahorita que estamos dando ya los lunes el campo de batalla a la mente, te va a enfrentar a la realidad. Tienes que cambiar tu mente. 2, usa tu don dentro de la iglesia. Sé un instrumento en sus manos, compruébalo y verás. Y por último, decídete a arreglar tus conflictos internos ya. Y ten paz con Dios, contigo mismo y con los demás. A veces el hecho de que no querer arreglar nada son conflictos internos. Y hermanos, muchos de esos conflictos, los demás no son culpables. Eres tú que no has querido poner un remedio. Así de sencillo. Nadie tiene la culpa de tu pasado. Nadie tiene la culpa de las cosas que tú has permitido. Nadie, tú mismo. No se las achaques a otros. Toma la valentía, enfréntalos y empieza a cambiar tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tanta bondad y misericordia. Gracias porque has sido bueno y para siempre es tu justicia y tu verdad. Te alabamos por todo lo que has hecho. Te alabamos porque nos permites cambiar nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, y nos permites estar, Señor, contigo día con día. Te bendigo por ayudarnos a poder cambiar a través de la vida tuya en nosotros. Te bendigo porque no hay otro Dios como tú. Te adoro, te exalto, Señor, porque reconozco que sin ti nada puedo hacer, separado de ti. Reconozco tu vida en nosotros, en la vida de muchos de mis hermanos, cambiando, transformando, quitando, despojando muchas cosas, inclusive, Padre, cincelando muchas áreas de su vida, para bien de nosotros. Gracias, Dios, perdónanos porque no queremos cumplir tu voluntad. Pero el error más grande es pretender que vamos a llegar a tu presencia cuando tú nos dices que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. La voluntad de tu Padre, Señor, y de nuestro Padre son cumplir tus mandamientos. Si solamente decimos, bueno, voy a cumplir porque los demás no me gustan, Padre, ese es el Dios que nos hemos creado. Pero si empezamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, ese Dios que tú te has mostrado,
se va a hacer manifiesto en nuestras vidas. Permaneced en mí, yo en vosotros. Y al permanecer estamos obedeciendo y tú, Señor, nos vas cambiando. Pero si no obedecemos, no hay cambio, no hay vida, no hay transformación, no hay nada. Te pido en verdad que cambie nuestros corazones. Padre, no somos sabios. Enséñanos de tal manera, decía David, que traigamos al corazón, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que todo lo que recordemos sea un momento tan especial de tanta sabiduría dada por ti a través de la experiencia diaria y la aplicación de tu palabra. Gracias por ayudarnos, porque tú renuevas todas las cosas. Y gracias por cambiarnos, porque tú eres el único Dios. En el nombre de Jesús te bendigo y te exalto. Y te suplico que nos ayudes. Espíritu Santo, tráenos a la mente aquello que tenemos que quitar, aquello que tenemos que pedir perdón, dejar de echar culpas, dejar de decir tantas cosas que no son. Padre, si nuestra conciencia se ha cauterizado es porque lo hemos permitido. Si somos insensibles es porque tal vez no tengamos vida. Pero Padre, vienes pronto. Muchas señales se están cumpliendo. Pero no volteamos a ello, volteamos a querer vivir nuestra manera y no se puede. Gracias te doy de verdad, Señor, porque nos haces vivir conforme a tu voluntad y aún en las cosas que nos hemos equivocado, que hemos pedido perdón, cómo renuevas tú nuestra vida, la cambias y es borrón y cuenta nueva y empezar de cero sin no volver a hacer lo mismo. Te alabo y te bendigo y te pido por tu iglesia, que no sea conformada de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a preparar nuestros corazones, hermanos. Vamos a tener este momento especial de la Cena del Señor. En memoria de mí, pan comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí predicar, en memoria de mí hacer, en memoria de mí la puerta abrir, dejad al hermano entrar, la puerta abrir. Pan, comer, mi cuerpo es la copa, el plato es la sangre preciosa y cuerpo recomendaré.
recordar, en memoria de mí, siempre orar, en memoria de mí, siempre amar, en memoria de mí, a Dios buscar, corazón, recordar. Amén. En el Evangelio según San Lucas, hermanos, capítulo 22, del 7 al 23, nos habla de la institución de la Santa Cena. Y es interesante cómo Jesús se presenta, da todas las indicaciones, pero al momento de llevarla a cabo, en verdad el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba alegre, deseoso de llevar a cabo ese momento tan especial de morir por ti y por mí. Y dice la Escritura: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y no era común que un hombre llevara un cántaro, no solo hacían las mujeres. Era una señal precisa de Dios. Dice: seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo, escuchen esas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿No te pone a pensar eso? ¿Qué está diciendo Jesús? Cuánto he deseado morir por ti. Llegó la hora. Estoy preparado. Estoy preparado para ser entregado. Estoy preparado para morir por ti. Esta hora la he anhelado. Y esta hora la tracé en la eternidad para morir por ti. Y dice: porque os digo que no comeré más pan hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comamos. Dice: de igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebamos.
Pero vea también cómo se enfrenta a la realidad. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado por el consejo de Dios, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Padre, gracias te damos por este momento tan especial que nos permites darte la honra y la gloria, por este momento tan especial en el que tú decidiste morir por nosotros, preparaste tu corazón, tu vida, estuviste en Getsemaní llorando lágrimas como gotas de sangre. Gracias porque hasta la última gota de tu cuerpo de sangre fue necesaria para que nos cumpliera tu plan soberano. Gracias por alcanzarnos, gracias por la vida que nos das y gracias porque eres Dios. Te bendigo y te espero con tanto gozo. Sí, Señor, ven pronto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Es lo que mueve tu bien corazón y lo que esperas de ti, Señor, para entregarnos. Quiero escuchar estas palabras que quieres oír y la canción que te haga sonreír. Quiero recordar, quiero agarrar tu corazón, quiero escuchar esa canción que cada vez está de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que quieras en adoración. Digo que ya te he pedido, quiero terminar de pensar, empezar nuevamente, tratar de ti. Quiero entender que lo que mueve tu corazón y lo que esperas de ti, Señor, para entregarnos. Quiero escuchar esas palabras que quieres oír y la canción que te haga sonreír. Quiero recordar
Y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos deseamos detenidos, que nos permitas regresar a expresarte nuevamente. ¿Y de quién se trata? Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu adoración. Y nos deseamos que nos permita Amén. Ya, cuento más.